Sí, Presidente. sí, ¿cómo está Magdalena? La cuenta. La cuenta. Hay una solicitud de la honorable senadora señora Allende, con la que pide su oficio subsecretario de las Fuerzas Armadas a objeto que informe los motivos por los cuales se ha rechazado el esclarecimiento de los responsables por los varamientos de carbón en Quintero, así como las medidas preventivas y precautorias que se han llevado a cabo para impedir más varamientos en ese lugar. Ese es el único documento, presidente. Perfecto. ¿Habría acuerdo para poder oficiar? Acordado. Presidente. Dígame. No, diga usted. No, entremos a la orden del día, saludar ahí al equipo del ministerio. Nos comunicamos ayer con la ministra, me contaba que se iba a sumar seguramente a último momento, pero iba a estar todo su equipo, saludar. No los veo a todos, solo veo ahí a Andrea, pero está el equipo de CR2 también, nuestros senadores y senadoras titulares, a Pedro Pablo, y a los colegas, a José, a Rafaela, a Jimena, veo ahí a Diego Ibáñez. Sí. Diputado, un gusto tenerlo acá presente. Usted sigue en el Frente Amplio, ¿cierto? ¿O no? Sí, presidente, seguimos firmes en el Frente Amplio. Que es para acta, para que quede aquí en acta que quede en acta, que seguimos en el Frente Amplio ya, firme. Claro. Ya. Entramos entonces, señora secretaria, a la orden del día, continuar la discusión, agradecerle también ahí a Rafael, que usamos información con Rafael, que sé que cambió varias reuniones y también tiene RN es un mundo tranquilo ahí la presidencia, así que me imagino que no hay mayor inconveniente, ¿cierto, Rafael? Entonces entremos a la orden del día, no escucha Rafael. Entremos a la orden del día, Magdalena. En la última sesión, en la del 3 de noviembre, quedamos comparado en la página 8 y 9, en las indicaciones 29, 30 y 31, que proponen una letra nueva que contempla la incorporación del principio preventivo. En la ocasión se acordó dejar pendiente este principio y encomendarle una redacción al Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el CR2. Eso es ¿Tenemos una propuesta? Sí, por su intermedio, señor presidente, sí, en el ministerio tenemos una propuesta que ha sido trabajada con los asesores de los distintos senadores, que es exactamente la misma que está en la 29, 30 y 31, que dice, el principio preventivo, las medidas destinadas al cumplimiento del objeto de esta ley deben propender a prever y evitar los efectos adversos del cambio climático, reduciendo sus causas y mitigándolas en caso de producirse. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre esa redacción, agradecer el trabajo tanto el equipo del CR2 con los distintos asesores para ir despachando e ir consensuando, haciendo una buena legislación en esto. Si no hay palabras pedidas, pongámoslo en votación, Magdalena. Senadora Allende. Perdón, es que yo tengo problema de conexión, me perdí, no supe si dijeron algo en la cuenta, porque yo había mandado un oficio que tiene que ver con los varamientos que están habiendo en este... Está ordenado, Isabel, está acordado el despacharlo. Estamos ahora en votación, Isabel, de uno de los principios que habíamos pedido que se redactara. Teníamos algunas dudas por el equipo de CR2, con el equipo ministerial y con el equipo de los parlamentarios, y eso es lo que estamos sometiendo a votación ahora. ¿Cuál de todas o todas las indicaciones, perdón, porque hay dos indicaciones, o sea, dos principios, perdón, que es justamente el de la no regresión y el precautorio, que es bien importante. Yo no soy partidaria de votarlos ahora porque encuentro que todavía podemos afinar y llegar a un acuerdo. De hecho, hay una reunión de los asesores con el gobierno y con la institución que nos está ayudando, el CR2, el jueves. Entonces yo lo dejaría esos dos por lo menos pendientes, podemos votar los otros, son demasiado importantes y yo creo que es importante también llegar a un acuerdo y ojalá sea unánime, y para eso démonos un tiempo hasta el jueves que va a haber esa reunión, presidente, porque yo lo encuentro fundamental.
Senadora, estamos en el principio preventivo, en una indicación, en las indicaciones 29, 30 y 31, que proponían el principio preventivo, y el Ejecutivo, con los equipos técnicos, propuso igual redacción. Eso es lo que estamos votando ahora. Ah, bueno, si estamos ahí de acuerdo, no hay problema, entonces. Ok. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Yo quiero hacer una consulta al principio preventivo o precautorio. Preventivo. Es el preventivo. Voto a favor. Del comparado. Senador Proens. Senador Proens. Que está en Comisión de Minería, el senador Proens. Ya. Presidente. A favor. Se aprueba la indicación en los mismos términos y que también fue consensuada por los asesores, 4-0. Aprobado. Aprobado. Enseguida continuamos en la página, Carolina, ponte el comparado. En la página 9, la letra D, principio precautorio. Voy a darle lectura al principio precautorio como está en el texto aprobado en general. Cuando haya antecedentes que permitan anticipar un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir los efectos adversos del cambio climático. Las indicaciones, este principio fue objeto de 4 indicaciones. Las 32, 33, 34 y 35 proponen su sustitución, en tanto que la indicación 36 reemplaza la expresión peligro por riesgo. Se ofrece la palabra. Señor presidente, por su intermedio, acá hubo un trabajo con los asesores y también con el CRO, donde tenemos una propuesta de consenso que recoge varias de las indicaciones que se formularon en este principio, y en virtud de la cual lo que estaríamos proponiendo, y en el fondo que se somete acá a consideración de los senadores, es incorporar la palabra riesgo, que era la última indicación que leyó la secretaria. Eliminar la frase relativa a los antecedentes que permitan anticipar, eliminar después de la frase de la certeza científica absoluta, eliminar la palabra absoluta, y respecto de las medidas, de que esto no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos, esa frase relativa en función de los costos, sustituirlo por una referencia al principio de costo-efectividad. De esta forma, la propuesta que se sometería a consideración de los senadores sería de la siguiente forma. Cuando haya un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir los efectos adversos del cambio climático, considerando el principio de costo-efectividad. De esa forma entendemos que se recogen las indicaciones, se recogen las indicaciones de la señora Allende, Bianchi, Durana, Latorre, Proboste, Órdenes y Girardi. Se considera, no textualmente, que me imagino lo que va a señalar la señora Allende, pero se consideran todos los elementos y tratamos de llegar a esa redacción o propuesta de consenso respecto a todas las indicaciones a que está haciendo referencia la secretaria. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, José, tiene la palabra. No, quería manifestar de que efectivamente es así como lo ha expuesto la señora Paulina. Se juntaron todas las indicaciones y por lo menos yo quedo conforme en relación a todas las indicaciones que
han quedado subsumidas con esta nueva redacción presentada. Gracias, senador. Si no hay más palabras, lo pondríamos en votación en los términos que se han señalado. Saludar ahí al senador Latorre. Un gusto. Hola, presidente, ¿cómo está? ¿Estaba con Giorgio Jackson usted en la entrevista o no? ¿O no? ¿No? Ya. No, presidente, no, presidente. Ya, gracias, Juan Ignacio. ¿Toma la votación, presidente? En votación. Los términos que proponen los asesores científicos y el ministerio. Senador Allende. Presidente, disculpe, pido la palabra. Lo que pasa es que la senadora está con mala conexión, me pidió intervenir. Sí, estimado, pero tenemos un natural problema de conexión, pero no podemos suspender la votación. Isabel estará en un lugar donde pueda tener buena conexión. Está trasladándose en este momento. Lo único, ella me pidió solamente dar el siguiente mensaje a nombre de ella, nada más que esto. Indicar que ella había solicitado postergar la votación respecto de este principio y respecto del principio de no regresión. Eso es lo único que puedo informar. Gracias, Alex. Ya había señalado eso, Isabel, pero ahora estamos votando nosotros en particular para aclarar, secretaria, para poder transmitir a Isabel. Presidente, lo pidió cuando intervino recientemente, que no se tratara el principio. Yo entendí el principio de no regresión, del precautorio no recuerdo. No sé, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ah? Solicitó ambos. ¿Fueron ambos? Si fueron ambos, yo creo que también tenemos un principio de fair play. Dejémoslo pendiente en esos términos, si lo ha pedido un senador y está con problema de conexión, y para que avancemos poder pasar al punto siguiente. Transmítale ahí a Alex que tranquila en esos términos, porque es el derecho de cualquier senador o senadora, y que siempre lo hemos cumplido en esta comisión. Sí, lo pidió cuando se conectó. Sí, por eso es bueno la advertencia. Presidente, pasemos a la página 13, Carolina, con el comparado, a la letra F, que contiene, no, la página 14, que contiene el principio de progresividad, y el texto aprobado en general lo define de la siguiente manera: las medidas tendientes a combatir el cambio climático deberán avanzar gradualmente con el fin de cumplir con el objeto de esta ley. El principio fue objeto de 10 indicaciones. Las indicaciones 45 y 46 proponen su eliminación. La indicación número 48 propone la sustitución incorporando la gestión del cambio climático. Las indicaciones 47 y 49 también proponen su reemplazo, y ambas tienen el mismo contenido. Y finalmente, las indicaciones 50, 51, 52, 53 y 54, aunque no sustituyen el texto, estarían comprendidas en las indicaciones 47 y 49, que hacen referencia a ambas al principio de no regresión. Eso es, presidente. Perfecto. ¿Cómo los ordenamos para poder ir despachándolas? Presidente, por su intermedio, nosotros en esta redacción respecto al principio de progresividad también hubo hay una redacción o una propuesta que incorporaría las indicaciones a las que hizo referencia recién la señora secretaria, y por lo tanto la frase "las medidas" se cambiaría por "los instrumentos de las medidas", lo que permitiría coger la indicación 48 del senador Durana. Se reemplazaría la frase "tendiente a combatir el cambio", o sea, tendiente a combatir para la gestión del cambio climático, que acogería las indicaciones de la senadora Allende, Bianchi, Órdenes, Girardi y Proens.
y se agregaría que este principio de progresividad debe relacionarse con el principio de no regresión, lo que permitiría acoger las indicaciones de los senadores de Urresti, Durana, Allende, Bianchi, Órdenes, Girardi y Proens. De esta forma, la indicación, el texto propuesto sería el siguiente. Los instrumentos y las medidas para la gestión del cambio climático deberán avanzar gradualmente con el fin de cumplir con el objeto de esta ley, de acuerdo con el principio de no regresión. Entendemos que de esta manera se incorporan, digamos, las preocupaciones que están, digamos, que subyacen a cada una de las indicaciones a las que hizo referencia la señora secretaria, y que nos permite como contar con un principio que sea lo más completo y que abarque, digamos, los distintos aspectos que fueron presentados como indicación por cada uno de los senadores. Perfecto. Presidente. Sí, José. Vamos a ir revisando porque finalmente la idea es que no vamos a votar. Por lo tanto, la idea es ir avanzando en la revisión de las indicaciones y después veremos la opinión de la senadora para mejor resolver. Correcto. Lo importante es ir avanzando, despejando indicaciones, y la votación como tal del artículo lo dejaremos pendiente. Jimena Órdenes. Sí, solo quería terminar nomás diciendo de que podríamos ir definiendo aquellos que podemos estar a favor y aquellos que no lo están, también dar su posición, porque de una u otra manera podríamos tener, no sé, están los votos. Y después vamos incorporando el voto a la senadora Allende, ya sea a favor o en contra. Gracias, presidente. Presidente, yo entendí... Presidente, ya había solicitado la palabra. Sí, Jimena. Sí, es que lo que yo entendí que la senadora Isabel Allende lo que ha solicitado es que los principios de precautorio y de no regresión lo posterguemos esa votación, pero lo otro, en general entiendo que hay cierto acuerdo respecto al trabajo previo que realizamos. Estaríamos en condiciones de votar el principio, la letra F, que hace referencia al principio de progresividad. Gracias. Si le parece, despejamos eso y seguimos avanzando en términos de lo que ha dicho la senadora Órdenes. Avanzamos con el principio de progresividad, donde no habría inconveniente, no ha habido esta petición de la senadora Allende, y seguimos avanzando. Es lo mismo que entendió la Secretaría, que pidió que quedaran pendientes esos dos principios. Perfecto, continuemos con ello. El Ejecutivo explicó los cambios y el consenso que se llegó. Creo que correspondería votar nomás la propuesta del Ejecutivo que se dio lectura recién. ¿Tomo la votación, presidente? Perfecto. La senadora Allende no está conectada. ¿Senadora Allende? No. Senador Durana. ¿A favor? Senadora Órdenes. Yo entiendo que esta propuesta no es del Ejecutivo, que es el trabajo previo, ¿verdad? Prelegislativo. Del CR2. Sí, por eso, que para dejarlo claro, apruebo, secretario. Senador Proens. No está. Presidente. A favor. A favor, también Magdalena. Gracias, senador. Se aprueba 4 por 0. Aprobado. Enseguida pasamos a la página 16, al principio, no, en realidad hay indicaciones que no están hechas al principio están hechas al principio de transversalidad, pero yo creo que lo que se quiere no es sustituir el principio de transversalidad, sino que agregar una letra nueva. La indicación 55, 56 de la senadora Allende, y más adelante también están las indicaciones 64, 65 y 83, proponen incorporar una letra nueva que introduce el principio de transparencia en los mismos términos que la propuesta de la senadora Allende. Yo creo que ella
habría que aclarar si ella quiere reemplazar el principio de transversalidad por el de transparencia, pero me parece que lo que quiere es incorporarlo. No lo sé. A ver, ¿hay algún autor de esas iniciativas que pudiera defenderlo? La indicación de la senadora Allende con el senador Bianchi, pero los otros autores proponen incorporar este principio. ¿Qué hacemos? Paulina. Presidente, por su intervención, nosotros estamos, sin perjuicio que no está la senadora Allende, a lo mejor su asesor podría complementar, pero este es uno de los principios que también se estuvo trabajando con los distintos asesores y con los asesores técnicos, y nosotros estamos de acuerdo con esa redacción que aparece en las indicaciones 55 y 56, y tal como señalaba la señora secretaria, también entendemos que es incorporar un nuevo principio y no reemplazar el de transversalidad. Presidente. Jimena. Sí, yo también estoy de acuerdo, presidente, con agregar un nuevo principio, que es el principio de transparencia. Un poco, de manera muy sutil, pero el acuerdo de Escazú, ya que el Estado de Chile no firmó el acuerdo de Escazú, me parece que es una buena señal de facilitar el acceso a la información del Estado. Y yo por eso lo agregaría en otro punto. Creo que ahí hay acuerdo. Gracias, presidente. Pongámoslo en votación entonces, de acuerdo a lo que se ha trabajado. Sí, presidente. En general, espérese, déjeme decir una cosa. Estamos viendo las indicaciones, los 55, las indicaciones incorporan dentro del principio de transparencia la participación de los pueblos originarios. Y son todas iguales. ¿Ah? ¿Lo ponemos en votación? Presidente, hay una propuesta de la comisión o subcomisión técnica respecto al principio de transparencia, que dice que transparencia es deber del Estado facilitar el acceso oportuno y adecuado a la información sobre cambio climático, fomentando la difusión y sensibilización de la materia y reduciendo las asimetrías de información. Esto es, acogiendo las indicaciones números 65, 55, 56, 83, e incorporando parte de las indicaciones 60, 64, 76 y 77 de distintos senadores que no incorporan la comisión. Andrea, se escucha mal, pero sería importante que nos ayude el CR2 en este planteamiento para tener una visión completa sobre eso. Si ofrezco la palabra al CR2. Senador presidente Urresti, bueno, este principio se trabajó a la luz del acuerdo de Escazú, y en ese sentido se establece este deber del Estado con este acceso oportuno y adecuado a la información de cambio climático. Y quizás es importante el énfasis que se da a el interés de reducir las asimetrías de información. En ese sentido, yo diría que es un principio que acoge un buen estándar, puesto que no solo garantiza o define la transparencia como el acceso a esta información, sino que además pone el énfasis en la transparencia activa, puesto que se debe fomentar la difusión de la información y también reducir estas asimetrías de información que pueden existir en la sociedad, lo que obligará a entregar una información adecuada a los distintos grupos de la población.
Perfecto. Entonces, Pilar, estaríamos de acuerdo, digamos, la sugerencia con estudiando las distintas alternativas a lo que usted propone para poder votarlo. Perfecto, pongámoslo en votación. Quisiera hacer una consulta, presidente. José, adelante. Sí, yo presenté la indicación 57 del principio de transversalidad, en donde básicamente la presentación se focalizaba en torno a promover la participación coordinada del gobierno y en donde pedía también no solo la participación del sector privado, academia, pueblo originario y la sociedad civil, por ser representante de una región donde obviamente las comunas del interior y la misma región de Arica y Parinacota tienen una alta incidencia en el pueblo originario. Y esta consulta, a ver si por la información que tengo, es que habría bastante consenso en torno a que, este proyecto, al ser una ley marco, no tiene ninguna norma ni instrumento que afecte directamente, en el caso particular, a los pueblos indígenas o pueblos originarios, que es el requisito del convenio 169 para que un proyecto sea por consulta indígena. Y debe ser, como su nombre le indica, un proyecto marco. Habría consenso transversal. Quisiera hacer la consulta si efectivamente es así. Si alguien pudiese responder, ya sea de esta mesa de asesores del grupo CR2 o del... Paulina, escuchemos a Paulina. Gracias. Paulina Sandoval tiene la palabra. Sí, yo quería complementar por su intermedio, señor presidente, al senador que efectivamente esta es una ley marco que establece los objetivos de mitigación y adaptación a largo plazo, así como los instrumentos que en el fondo que se diseñan para efectos de lograr esos objetivos, pero ninguna norma por sí misma afecta o es susceptible de afectar directamente a los pueblos originarios. Por lo tanto, no existe susceptibilidad de afectación de ninguno de los instrumentos. Eventualmente, las medidas que establezcan esos instrumentos podrían afectar al pueblo indígena y en ese contexto podría ser necesaria una consulta indígena, pero en este caso, tratándose de una ley marco que habla en general de los sectores vulnerables y que pueden tener que habla en general de los sectores vulnerables en distintos o de la vulnerabilidad, los efectos adversos del cambio climático en varias de sus disposiciones. Esto es, como señala el senador Durana, unas disposiciones más bien generales que no tienen esta susceptibilidad de afectación. Perfecto, perfecto. Pongámoslo en votación entonces, Magdalena. Pero estábamos en el principio de transparencia. Primero hay que votar el principio de transparencia. Sí. Correcto. ¿Ah? Correcto. La senadora Allende. No está. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. A favor. Voto a favor. Senador Proens. A favor, secretaria. Gracias, presidente. A favor. Aprobado 4%. Ahora pasamos al principio de transversalidad al cual se refería el senador Durana, que tiene dos indicaciones sobre las cuales ya se comentó, porque en el fondo son lo mismo. Las indicaciones 57, 58 y 59 atienden al mismo propósito. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Yo voy a retirar mi indicación. Retirada la indicación 57. 57. Sí, y las indicaciones 58 y 59 apuntan a lo mismo de los senadores señora Proboste y señor Navarro, y el honorable senador señor Latorre. Apuntaban a lo mismo de la indicación anterior. Claro, pero está el senador Latorre ahí y no se podrían retirar, no obstante que el senador Durana lo ha señalado. Senador Latorre. ¿Está? Sí, presidente. O sea, si va en la misma línea de lo ya aprobado, yo no tengo problema en
retirarla. No sé, la otra autora es la senadora Isabel Allende. Senadora Proboste y senador Navarro. Claro. Ahora entiendo que, o sea, yo no tengo problema en retirarla, pero entiendo que si no están los otros autores, igual se tiene que votar por una cuestión de procedimiento, ¿no? Pero dejar constancia del retiro de la firma por parte del senador Latorre, y usted me ayuda, Magdalena, desde el punto de vista jurídico, debiéramos votarlas de todas maneras, rechazándola, me imagino, para efectos de darlas por rechazadas. Porque las indicaciones no las presentaron conjuntamente. La 58 la presentó sola el senador Latorre y la 59 la senadora Proboste con el senador Navarro. No están formuladas. Entonces, votemos esa y consignar el retiro por parte del senador Durana y el senador. Senador. Senador Durana, estamos votando la indicación 59 de los senadores de Navarro y Proboste para agregar entre las palabras academia y la sociedad civil la expresión pueblo originario. Ya. La senadora Órdenes. Abstención. El senador Proes. Y el presidente. En contra. Ya. Se rechaza 2 por 1, 2 por 1 abstención. Perfecto, se rechazada. Después pasamos continuamos, página 17, Carolina, del comparado. La indicación número 60 de los honorables senadores, señora Allende y señor Bianchi, para agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Principio de acceso a la información. La gestión del cambio climático implicará la adopción de medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación y el acceso público a la información sobre el cambio climático. Se ofrece la palabra a nuestro equipo que nos está ayudando ahí, Paulina, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros entendemos que este principio de acceso a la información se entiende contenido en el principio de transparencia que se acaba de revisar y asimismo en el principio de participación. Por lo tanto, entendemos que el contenido de este principio ya se encuentra recogido en esos 2 principios, por lo tanto entendemos que no sería necesario, que es suficiente con la redacción que ya se ha trabajado, por cuanto el principio de transparencia, tal como señaló la senadora, tal como señaló Pilar, se refiere a este acceso a la información, y asimismo el principio de participación reconoce el derecho a participar informadamente en los distintos procesos y en los distintos instrumentos de gestión de cambio climático que contempla el proyecto. Por lo tanto, entendemos que esto estaría contenido en esos 2 principios, por lo tanto, no sería necesario incorporar un nuevo principio a este respecto. Perfecto, gracias. Isabel Allende me está pidiendo la palabra. Sí, primero. Indicaciones 720 y 721, porque de alguna manera están relacionadas, entonces verlos en conjunto. Perdón, Isabel, no escucho muy bien. Señalar, vincularlo con qué indicación. Las indicaciones
720 y 721. Digamos, o postergarlo junto a las otras indicaciones que decidimos postergar, que era la no regresión y la precaución, o los principios precautorios, o bien, por lo tanto, postergar también esta, o bien verla cuando efectivamente se resuelvan esas indicaciones sobre la televisación del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Son las indicaciones 720, 721. No sé si me oyen. Sí. Presidente. Sí, Jimena. Sí. O sea, yo propongo que la posterguemos y vamos cerrando con posterioridad. Entiendo que esa es la solicitud de la senadora. Revisamos con calma las indicaciones 720 y 721. Correcto. O tenerlas a la vista para no demorar tanto, como estamos viendo al principio. Veamos la 60, pero teniendo a la vista la 720 y 721, pero dejándola pendiente. Y ahí le pido también al equipo del CR2 que nos ayude a, digamos, referenciar esas 60 con las 720 y 721. Continuamos, Magdalena. Enseguida vamos a la página 18 del comparado. Hay indicaciones para incorporar una letra nueva que considera la participación. Son las indicaciones 61, 62. También están las indicaciones 66 en otra página, 71 y 82, que también consideran la incorporación del principio de participación y tienen redacciones similares. La forma como lo incorporan estas dos indicaciones es de la siguiente manera. Participación. Es deber del Estado asegurar el derecho de participación de toda persona o grupo de personas, para lo cual debe implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, en todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local. La gestión de cambio climático tendrá especialmente en cuenta los derechos de las personas en situaciones vulnerables, así como la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la equidad intergeneracional. Perfecto, se ofrece la palabra. Paulina. Sí, presidente, por su intermedio, este principio de participación, que era el cual yo había hecho mención recientemente, también ha sido trabajado con los asesores y con el CR2, y lo que hace es acoger las indicaciones del senador Durresti, Durana, Proens, incorpora con algunos ajustes indicaciones de los senadores Allende, Bianchi, Órdenes, Girardi, Latorre, Proboste y Navarro. Y la propuesta de consenso sería la siguiente: es deber del Estado contar con los mecanismos que permitan asegurar el derecho de participación de toda persona o agrupación de personas en la gestión del cambio climático, tanto a nivel nacional como regional y local. Respecto de la indicación 61 y 62 que acaba de leer Magdalena, este principio recogería dichos elementos, y asimismo parte de estos elementos también se recogen más adelante en alguna de las indicaciones que se ha trabajado también en el contexto con los asesores y el CRO en aquellos artículos donde se manifiesta cómo el Estado debe asegurar esa participación, donde se agrega una participación abierta e inclusiva, en los distintos niveles, donde se considera el enfoque de género, los distintos personas vulnerables, etcétera. Por lo tanto, entendemos que esta redacción propuesta del principio de participación recoge los elementos principales como principio, y aquellas disposiciones que son más mandatorias se incorporarían en el texto del artículo 31, de acuerdo también con lo que se ha trabajado con los asesores. Perfecto. Se ofrece la palabra Jimena. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo, además que es parte del trabajo que han realizado los equipos, con incorporar el principio de participación, y lo reitero como lo hice con el principio de transparencia, o sea, de transparencia también. Yo creo que es importante para los viudos de Escazú, como el caso nuestro, porque
el derecho a la participación, creo que en una ley marco tan importante como la ley marco de cambio climático debería estar incorporada. Así que yo me inclino por aprobarlo en los términos que se ha propuesto. Gracias, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra en votación. No, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en votación y voto a favor. Ya. Que me rompa la conexión. No anticipe el voto. Magdalena. Es que se me corta la conexión, presidente, por lo menos manifiesto mi intención de voto. Ya, eso es. Senadora Allende, se lo tomo al tiro. ¿Cómo vota? Gracias, Magdalena. A favor. Ya. Senador Durana. ¿Cómo vota? A favor. Gracias. Senadora Órdenes. Voto a favor y también aprovecho de informar, yo me voy a retirar y me va a quedar en mi reemplazo el senador Juan Ignacio Latorre. Entiendo que ya se había informado a la Secretaría. Sí. Gracias. Perfecto. Acogemos la indicación, Jimena, o sea, el reemplazo y que sé que tenía que hacer otras cosas y sumar ahí a Juan Ignacio con voz y voto en lo que viene. Pero por favor, terminemos esta votación para efectos de... A favor, secretaria. Presidente. A favor. Ya. 5-0 se aprueba. Aprobado. Continuamos. Y con ello quedan aprobadas también las indicaciones, aprobadas con modificaciones, las indicaciones 66, 71, 74, 75 y 82. Después pasamos, hasta aquí ya vienen todas repetidas. Al principio de territorialidad, que está considerado en la página 21 y 22. Perfecto. Había que vincularlo con la letra C del artículo 2. Las indicaciones números 67 y 68 proponen agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Territorialidad. Las políticas, planes y programas de nivel nacional deberán tener presente la diversidad propia de cada territorio a nivel comunal, regional y macrorregional, mientras que los instrumentos de carácter local o regional deberán ajustarse y ser coherentes con los instrumentos de carácter nacional. Se ofrece la palabra. Paulina. Hay una propuesta de consenso, presidente. ¿Consulto? Por eso le estamos pidiendo la palabra a Paulina que nos pueda ilustrar sobre eso. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Nosotros estamos de acuerdo con las indicaciones propuestas como ejecutivo. Y entiendo que, o sea, de los mismos términos que está propuesto al principio, como lo leyó Magdalena. Perfecto. Pilar, también ofrece la palabra. Sí, presidente. Me parece que la incorporación de este literal es muy importante, pese a que de todas maneras el proyecto contempla la gestión del cambio climático a todos los niveles de gobierno. Creo que esta definición de territorialidad da un énfasis en la necesidad de coordinar los instrumentos nacionales con los regionales y locales, y por ende les da todavía o subraya el rol que tienen estos últimos. Y por ende yo creo que va muy en coherencia con el resto del proyecto que, como veremos más adelante, incorpora instrumentos específicos para el nivel regional y local. Perfecto. En votación. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. A favor. Senador Proens. A favor. Presidente. A favor.
5-0 se aprueba las indicaciones 67 y 68. Enseguida, en la página 22 del comparado, la indicación número 69 del senador señor Durresti para agregar un literal nuevo del siguiente tenor. Enfoque ecosistémico. Aquí el enfoque que considera la interrelación de las especies en un área determinada. Se ofrece la palabra. Paulina. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros consideramos que esto más bien no se trata de un principio, sino que más bien un enfoque que se debe considerar bajo ciertas circunstancias. Este está reconocido en la Convención de Diversidad Biológica y es un tema que se está discutiendo en el SBAP. Pues lo que nosotros consideramos que más bien no sería necesario incluirlo como un principio, porque no está aplicado de manera contextualizada al objeto de la ley y sus objetivos. Por lo tanto, entendemos que no sería necesario la inclusión de un principio en estos términos. Permítame no estar de acuerdo, Paulina, con su opinión respetable y yo creo que el SBAP camina en una legislación permanente y me parece bien desde el punto de vista de lo que se está trabajando en esa línea, pero creo que el principio de ecosistémico es una mirada distinta. Si algo que hemos tenido nosotros inconveniente, y a propósito de la ley de marco climático, es que nosotros tenemos una parcialidad, no vemos el medio ambiente como un conjunto y tenemos desgraciadamente ministerios sectoriales extremadamente fuertes. Entonces tenemos ministerios que velan, y esto no está en el carácter del ministro o la ministra. Y creo que cuando se haga una memoria de los primeros ministros o ministras, que han sido la mayoría mujeres en medio ambiente, podrán confesar lo inconfesable que no pueden declarar en el ejercicio de sus cargos, que el lidiar con otros ministerios es tremendamente difícil, porque hay ministerios muy sólidos, muy fuertes, muy históricos incluso. Entonces, cuando tú tienes en el cambio climático el principio ecosistémico, eso también es un principio que te obliga a ceder esas prerrogativas, esa mirada dominante que tienen determinados ministerios. Insisto, no es en clave de gobierno, es en clave del ejercicio del poder sectorial en los distintos aspectos. Y cuando la ley marco de cambio climático tiene un principio ecosistémico, te obliga a mirar las políticas públicas con ese componente, no con el componente sectorial. Por eso yo al menos voy a insistir en poder votar este principio, comprendiendo sus aprensiones y haciendo esa referencia a la ley de SBAP. Creo que es importante consignarlo, discutirlo y que informe, que impregne la ley marco de cambio climático. Paulina. Sí, no, solo, señor presidente, para en el fondo, considerando que este es un principio nuevo, a lo mejor una opción sería también a lo mejor poder dejarlo pendiente para ver en qué contexto se menciona en las distintas indicaciones, porque digamos, mi punto, lo que yo me quería referir es que no está considerado como dentro, no se hace mención a este enfoque dentro del proyecto de ley presentado. Entonces, a lo mejor eso podría ser una buena alternativa también. Por su intermedio, presidente, si podemos complementar, en las definiciones que vienen en el artículo 3, en muchas de las definiciones de adaptación al cambio climático, de la vulnerabilidad, etcétera, se incorpora la palabra ecosistema justamente para tomar lo que dice usted, presidente, de el enfoque que deben tener estas políticas. Lo que pasa es que quizás como principio es que nosotros consideramos que va más hacia las otras secciones de la ley. Eso es un poco también importante complementar. Perdón, había tenido un inconveniente de desconexión. Carola, si pudiera repetir por favor su intervención, que no pude escucharla. Sí, por su intermedio, presidente, y para complementar lo que habíamos hecho en la mesa de trabajo y que estaba comentando Paulina,
es que la palabra ecosistema y este enfoque que justamente dice usted, efectivamente es importante como enfoque que quede establecido en las definiciones respecto a cómo estamos trabajando, y por eso, por ejemplo, en la definición de adaptación y otras definiciones que vamos a ver en el artículo 3, se incorpora la palabra ecosistemas como un tema clave, entendiendo esto. Lo que pasa es que nosotros como principio quizás considerábamos que iba más hacia incorporarlo en la gestión y en las distintas definiciones de la ley, más que un principio. Gracias. Yo estaría para mantenerlo recogiendo las inquietudes y colaborar en dejarlo pendiente para discutirlo con varios principios que hemos señalado. Se puede encontrar una mejor redacción, pero yo pido consignar este concepto. Aquí hay un problema también, y esto lo digo a propósito del rol que debe cumplir el Ministerio de Medio Ambiente dentro del organigrama institucional del Estado de Chile, y particularmente el rol que le vamos a asignar al Ministerio en la Ley de Cambio Climático. Y ahí creo que estos principios son tributarios, son elementos positivos para el combate del medio ambiente. No creo que son elementos para enervar o entrabar la discusión. Al contrario, son elementos que pueden ayudar y que pueden colaborar, pero recojo y sometemos a ese conjunto de principios que Isabel Allende había planteado al principio, que dejémoslos pendientes para verlo articuladamente, y podemos aumentarlo, disminuirlo o corregirlo en un todo. Yo dejo pendiente la indicación para que podamos avanzar y lo veamos con ese principio más complementario. ¿Sí les parece? ¿Presidente? Sí, Isabel. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo estoy de acuerdo en incluirlo, yo lo apoyo en eso, la indicación, pero me parece bien postergarlo mientras veamos nosotros, quizás podamos encontrar un mejor espacio o redacción. Perfecto. Lo dejamos pendiente, y ahí Magdalena, y también a nuestro equipo, a gente del CR2, nuestros asesores que están conectados, y también al equipo del Ministerio, que en esto hemos podido trabajar armónicamente. Veámosle un conjunto armónico de esos principios, los que estamos aprobando, los que quedan pendientes, y de qué manera tenemos un mejor resultado. Magdalena, continuamos. Presidente, en la página 23, la misma indicación número 70 del senador de Urresti considera la incorporación del principio de justicia climática en los siguientes términos. La justicia climática busca el trato justo de todas las personas, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar determinadas políticas y decisiones que pretenden abordar el cambio climático. Se ofrece la palabra. Paulina. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros entendemos, consideramos que el proyecto de ley reconoce la importancia de la justicia ambiental y social en la acción climática, no solo en su redacción original, sino también con las modificaciones de consenso que se han estado, conversando y trabajando con los distintos asesores. Y nosotros entendemos que estaría contemplado en los principios de equidad, que se refiere precisamente a la justa distribución de las cargas y los beneficios, en el principio de transversalidad, que lo estamos revisando recién, que se refiere a la acción o a la acción climática en todos los niveles del Estado, tanto a nivel nacional como regional, y transversalmente, y considerando tanto la sociedad civil como la academia y el sector privado, en el principio de transparencia, en virtud de la cual las distintas personas tienen acceso a la información para efecto de poder participar en la toma de decisiones ambientales, y en el principio de participación que precisamente busca que esta participación sea informada, abierta, con estándares claros y objetivos, y entendemos que estos principios, en conjunto con las modificaciones de consenso o las indicaciones de consenso que se han estado trabajando, algunos articulados hacia más adelante el proyecto de ley,
contemplarían este principio, o lo tendrían, o sería suficiente con esto, más aún si consideramos que en los términos que está redactado más bien dice relación con la justa repartición de cargas, lo que entendemos que ya se encontraría contemplado en el principio de equidad. Sí. Gracias, Paulina. Yo quiero insistir con este principio de justicia climática. Nosotros hemos visto también, a propósito de Escazú, una serie de necesidades de reforzar la justicia especializada en materia medioambiental, el acceso adecuado. Yo creo que en nuestro país hemos tenido un conjunto de regresiones en materia de justicia climática que se van a ver detonado o exponencialmente producto de los efectos concretos del cambio climático en el país. Difiero de Paulina en esto, pero también en aras de contribuir al debate final, y yo creo que ahí todos los que hemos cedido, el senador Durana, Latorre, Allende, en el conjunto de principios, también estoy disponible para postergarlo y darlo en la discusión global. No se trata aquí de tener decenas de principios y que puedan estar de manera repetitiva. Podemos, creo, encontrar una mejor técnica, una mejor redacción, que se incorporen los elementos de preocupación que cada uno tenemos. Y si están consignados en otros principios, por técnica legislativa, no haremos redundancia, pero lo importante, creo, compartir, y creo que compartimos mayoritariamente lo que hemos sostenido en el tema, el principio ecosistémico o de justicia ambiental, o en los otros que la propia senadora Allende pidió postergar al comienzo. Yo lo dejaría pendiente en esos términos, no habría inconveniente, pero pido también al equipo de SR2 que nos ha ayudado en esta visión, al Ministerio, que también, insisto y valoro su opinión, no excluyamos nada que pueda beneficiar y que pueda servir de mejor paraguas para la ley de marco de cambio climático. Dejémoslo pendiente también en el baúl de los pendientes. Isabel. No, yo estoy de acuerdo, igual que el caso anterior, yo también creo que es sumamente importante, ojalá lo podamos incluir y veámoslo con los otros que usted está diciendo, pero yo también estoy de acuerdo, me parece que es como repartir de alguna manera la carga, es un tema tremendamente importante que se ha visto que no ocurre, como ya sabemos muy bien en mi zona, las zonas de sacrificio, así que de verdad comparto plenamente lo que usted dice, nos hace mucha falta. Ante la falta de Escazú, a lo menos avancemos en cierta justicia, transparencia, participación, en fin. De acuerdo, presidente. Vale, gracias también por el respaldo, insisto y reitero, Escazú nos ayudaría bastante en varios de estos principios, y creo no hago el punto solo político, hago el punto de escalar en el país en mayores derechos y garantías para el combate al cambio climático. Continuamos, Magdalena. En la página 27 del comparado están las indicaciones 80 y 81 que proponen incorporar una letra nueva del siguiente tenor: equidad intergeneracional. Las políticas, planes y programas, así como la gestión del cambio climático, deberán asegurar entregar a las generaciones venideras un mundo que les brinde condiciones similares y las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Se ofrece la palabra. Sí, presidente. Juan Ignacio. La 80 y 81, ¿no? ¿Ese es el número de la indicación? ¿Sí? Sí, senador. Gracias. Sí, el principio de justicia intergeneracional o equidad intergeneracional, que no es solo hacerse cargo de la actual generación, obviamente, y la distribución de cargas, de costos y pasivos ambientales, por ejemplo, las zonas de sacrificio, acá en la región de Valparaíso, Quintero Puchuncaví, o las otras zonas de sacrificio en Chile, sino que también la pregunta es las futuras generaciones, ¿no? La sostenibilidad ecológica también tiene que ver con qué mundo le dejamos a las futuras generaciones, y por lo tanto las decisiones que tomemos hoy impactarán también en aquellos que todavía no nacen, pero heredarán en el fondo las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy día. Entonces,
me parece que es importante afirmar este principio intergeneracional, no solo de equidad presente, digamos, actual, territorial y distribución de cargas, insisto, pasivos ambientales, sino que también el principio de intergeneracional, entendiendo que nos estamos tratando de hacer cargo de una ley marco de cambio climático en un contexto de emergencia climática y ecológica que va a ser de las más graves en el siglo XXI, digamos, para la actual y las siguientes generaciones. Eso, presidente. Gracias, Juan Ignacio. Paulina Sandoval. Gracias, señor presidente. A usted la va a incorporar a la bancada aquí, porque está hablando más que los senadores y senadoras, pero muy bien, Paulina. No, yo estoy bien por acá para mientras, sí. Señor presidente, no, solo quería compartir con el senador Latorre, por su intermedio, digamos, la preocupación que obviamente hay que tener por las generaciones futuras. Y en ese contexto, yo quería señalar que el principio de equidad, que ya fue tratado en la sesión anterior, incorporó el resguardo de la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Entonces, de esta forma entendemos que ese principio estaría, en el fondo, el principio de equidad intergeneracional estaría contemplado en el principio de equidad que tratamos en su momento, que lo voy a volver a leer para ver el contexto general. Dice: deber del Estado procurar una justa asignación de cargas, costos y beneficios, resguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, con enfoque de género y especial énfasis en sectores, territorios, comunidades y ecosistemas vulnerables al cambio climático. Entonces entendemos que con esa redacción, que fue la que, digamos, se trabajó con el asesor y se complementó y votó así en la sesión pasada, entendemos que ese principio de equidad intergeneracional estaría contemplado, digamos, la preocupación de senador Latorre, que nos parece súper atendible, obviamente. Gracias, Paulina. Isabel. Sí, presidente, mire, yo creo que es bien importante y entiendo perfectamente la indicación del senador Latorre. Ahora, la lectura que acaba de hacer Paulina prácticamente, efectivamente, está recogida en el principio de equidad, eso es cierto. Sin embargo, si insiste el senador Latorre en que lo reforcemos, sobre todo pensando en el tema intergeneracional, yo estoy de acuerdo, digamos, pero reconozco que lo veo, no sé, podríamos tratar de subsumirla o fusionarla, porque me parece que está bastante incorporado en el principio de equidad. No sé si se puede considerar subsumida en lo que ya aprobamos que era el principio de equidad. Si hay de acuerdo unánime se podría hacer. No sé si está de acuerdo el senador Latorre. Juan Ignacio. Sí, presidente, sí, la mayor de la disposición a buscar la manera de que se incorpore. Es decir, lo único que defendería, digamos, que el concepto aparezca, el concepto de equidad o de justicia intergeneracional. Y luego hay unos, tal vez son detalles, pero a veces no tan detalles, que tiene que ver con la indicación nuestra, digamos, con la senadora Proboste, es que incorporamos esta noción de brindar condiciones similares y oportunidades, las mismas oportunidades de desarrollo que tuvimos nosotros. Hay un aspecto ahí, si usted quiere, más de modelo de desarrollo, ¿no? Y no solo de planes, programas, ¿no? Y en el principio de equidad así a secas, en el fondo, ¿no? Yo creo que es importante ponerle el apellido, ¿no? Equidad intergeneracional que aparezca y asociado a esta noción de desarrollo finalmente. Pero toda la disposición de buscar la manera, no sé si con los asesores o que se vea la manera de incorporar, no sé si es aprobar con modificaciones la anterior, no sé cuál será el mejor procedimiento. A ver, veamos cómo podemos tenerlo mejor consignado si la Secretaría nos ayuda. Lo que ocurre es que, como hemos ido aprobando principios, pero también dejando pendientes principios que se intercalan, debiéramos tener un listado de principios y de inclusión de contenido, para que en definitiva no nos expandamos, digamos con un listado inabarcable. Entonces, Pilar, inmediatamente, Pilar, si tú nos puedes ayudar para que en definitiva nos referenciemos también a un estándar internacional, a un estándar que ustedes nos puedan ayudar,
y no sea, en definitiva, consignar cada uno de principios o que bien intencionadamente o que legítimamente queramos incorporar. Yo creo que tenemos que dar ahí el tono y pediría a Pilar que nos ayudara en eso. Yo comparto el fondo absoluto del principio de equidad intergeneracional que plantea Juan Ignacio. Me faltan elementos para entender si están incorporados en otro, pero que el listado tengamos no un límite, pero tengamos una orilla, tengamos orillas para efectos de que la ley no sean puros principios que a veces se vuelven un poquito estériles. Pilar, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, en relación a la indicación del senador Latorre, quisiera tratar de entender, el interés parece que fuera el de incorporar condiciones similares y las mismas oportunidades de las generaciones futuras en una perspectiva de equidad. A mí me parece que la redacción del texto de equidad actual incluye justamente esos aspectos, puesto que, por una parte, habla de resguardar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y al resguardar la capacidad, entiendo que está cubriendo estas condiciones a las que se refiere la indicación. Y la perspectiva de equidad está incorporada, puesto que es el propio principio de equidad el que incorpora el interés de resguardar los intereses de las generaciones futuras. No sé si me explico. Es el principio de, o sea, esta capacidad de las generaciones futuras está incorporada en la propia definición del principio de equidad. Por ende, yo creo que el aspecto de equidad respecto de las generaciones futuras está resuelto, y el punto que quedaría pendiente es el de las condiciones, para ser más precisa, se refiere a condiciones similares y mismas oportunidades, que a mi juicio se resuelve con el concepto de capacidades. Entonces, eso me gustaría contribuir, puesto que a mi juicio quedaría bien resuelta la incorporación o consideración de los intereses de las generaciones futuras en la definición del principio de equidad. Gracias, Pilar. Se ofrece la palabra. Presidente. Isabel. Mire, si el senador Latorre siente que efectivamente no, a pesar de lo que ha explicado Pilar y Paulina, pero siente que no ha sido del todo incorporado y tiene esa inquietud, quizás más podemos efectivamente abrir la posibilidad en el principio de equidad, agregarle un segundo inciso, digamos. Yo siento que está bastante recogido, que hay una inquietud de algunas cosas más específicas, quizás agregar un segundo inciso en el principio de equidad que aprobamos y ver si ahí quedaría satisfecho, porque yo trataba de ver si quedaba de alguna manera subsumido, pero si hay esa inquietud de parte del senador Latorre, que puedo comprender, a lo mejor entonces se podría ver con el equipo técnico o la secretaría si quizás agregar un segundo inciso en el principio de equidad que pueda recoger el específico elemento que le interesa al senador Latorre. Ahora ahí yo tengo una cierta duda, porque el principio de equidad es muy importante de repartir las cargas, estamos muy de acuerdo, pero en las mismas oportunidades, o sea, yo siempre pensaría que para futuras generaciones haya mejores oportunidades, de luego, que vayan mejorando para las futuras generaciones. Entonces no sé ahí si yo le entendí bien la inquietud del senador Latorre, porque yo tengo esa observación, sí. Gracias por la opinión, Isabel. Senador Latorre. Sí, presidente. No, a ver, muy de acuerdo con que lo ya aprobado en el principio de equidad se incorpora la preocupación por las generaciones futuras. Yo creo que eso está. Tal vez, si es posible, y ahí consultar también a los asesores el estándar internacional, y este es un principio, no es un invento mío, digamos, sino que es algo que se utiliza, el principio de equidad intergeneracional o principio intergeneracional en términos de justicia climática, a propósito de también la propuesta suya, presidente, anteriormente. Son preocupaciones que están en el lenguaje de la agenda climática, digamos. Entonces, me parece que es importante que quede, ¿no? Como el apellido, así, equidad, principio intergeneracional. Si esa es la indicación ya aprobada, se puede cambiar, o como decía, un inciso, no lo sé.
Luego, claro, sobre las condiciones de desarrollo, entiendo, me parece que Paulina decía lo de las capacidades, bien, se puede incorporar ahí, pero claro, es cierto que en la indicación nuestra, nosotros decimos, las generaciones futuras se les deben entregar un mundo que les brinde las condiciones similares y las mismas oportunidades de desarrollo que hemos tenido nosotros. O sea, al menos eso, al menos las mismas. Ojalá mejores, ¿no? Pero no retroceder. Y si no hacemos las cosas bien, incluso podemos dejarle a las futuras generaciones peores condiciones que las que hemos tenido nosotros, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el agua o la preocupación hídrica u otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que ver con enfatizar, pero eso, presidente. Vale, yo creo que vuelvo al mismo tema y me permito sugerir, Juan Ignacio, no se trata de votarla de referéndum o alguna situación, dejarla pendiente con una particular preocupación de si la podemos subsumir en el principio de equidad como un inciso segundo, que se diga el principio de equidad y especialmente intergeneracional por los efectos que se explican, y de esa manera, y ahí le pido también a Pilar que nos ayude, que la ley tenga en la declaración de principio no sea, digamos, una sumatoria de principios, sino que sean principios matrices, que son los principios internacionales y que consignamos y que particularizamos en nuestro territorio. Entonces, Juan Ignacio, como autor, te sugeriría eso, de poder ver a la Secretaría y ayudar con nuestros equipos, de poder incorporarla como un inciso segundo del principio de equidad, pero con las particularidades y lo que destaca, y también velando por una técnica legislativa que nos permita tener no un rosario de principios, sino que abarquen todos los aspectos que nos interesan. A mí también me hace tremendo sentido lo de la equidad, que ya lo aprobamos, intergeneracional. Yo creo que nosotros claramente en muchos aspectos le estamos legando menos territorio, menos planeta a las sociedades que vienen. Es solo verlo en disponibilidad de bosque, de especies. Yo creo que, no sé si en algún momento me ayuda ahí Pilar o el ministerio, algún experto, cómo es posible que los seres humanos estemos haciendo desaparecer especies en este país, en este mundo. Y eso es un tema brutal, especies vegetales, especies animales, eso debiera, a uno cada cierto tiempo le llegan reportes internacionales de especies en peligro de extinción, flora, fauna, y eso claramente es una responsabilidad, uno tiene que poner un límite, no más desaparición de especies, y yo creo que ahí tiene que haber un principio de si eso se consigna con esto, bien, pero también Pilar que nos ayude en el ámbito, nosotros hacemos fe en el CR2 y creo que aquí yo interpreto a todos los senadores y senadoras porque nos han ayudado a tener una misión global. Nosotros el cambio climático no lo vamos a hacer en Chile, contribuimos desde Chile a un cambio, al combate global. Entonces que estos principios ayuden y fortalezcan esa lucha. ¿Les parece eso? Que lo dejáramos pendiente con especial énfasis de poder subsumirlo en el principio de equidad y con el informe también que nos puede hacer el CR2 del conjunto de principios. Acotémoslos en un momento, no por limitarlos, sino porque queden bien redactados. Avancemos. Disculpe, presidente, una consulta. La idea sería Adelante. Entonces, porque ya se aprobaron ciertos principios, entonces la idea sería revisar eso y establecer una especie de principios rectores que pudieran subsumir a los demás. Sí, lo que yo creo, Pilar, teniendo en consideración que estamos en una discusión por principio y que muchas veces por la técnica legislativa cada uno lo presenta por separado, coinciden o se van viendo uno y no logras ver otro, es que nos ayude también el CR2 en el capítulo de principios, tenerlos más que acotados en número, es tenerlos precisos y que no sea más bien una técnica legislativa que vamos agregándoles todos los que nos parecen bien, que los podemos ganar o los podemos incorporar, pero creo que la técnica legislativa no es lo más adecuado, y que sean principios con un estándar internacional, que poder tener vis a vis el principio de equidad intergeneracional con lo que están haciendo otros países. Muchos de nuestros asesores trabajan o estudian o buscamos estos principios en otras legislaciones comparadas, pero yo lo que no quiero es que tengamos una eterna sumatoria de principios que
insisto y reitero, la técnica legislativa al menos a mí no me gusta, porque dispersan más que concentran la acción climática en lo que le va a corresponder al Estado. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Pilar. Magdalena, continuamos. Continuamos, vamos a la página 29. Terminamos el capítulo de los principios, pasamos al párrafo tercero de las definiciones. Página 30, Carolina, página 30. La primera de las definiciones es adaptación al cambio climático. Recibió 2, 3, 4, 5 indicaciones y básicamente el objetivo de las indicaciones es incorporar la frase a objeto de reducir la vulnerabilidad de la naturaleza o de los sistemas naturales y de la sociedad frente al cambio climático. Y además, la 86 es que estos cambios se hagan de manera progresiva o transformacional. Estas son las 3 indicaciones que recibió la definición de adaptación al cambio climático. Presidente, ¿cuáles son los números de las indicaciones? 85, 86, 87, 88 y 89 que están en la página 30, Carolina, o en la página 30. 86. Gracias. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿quiere que las lea o no? Sí, perfecto. La indicación número 85 de los senadores señor Allende y señor Bianchi es para sustituir la expresión o a sus efectos en sistemas humanos o naturales con el fin de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas por a objeto de reducir la vulnerabilidad de la naturaleza o de los sistemas naturales y de la sociedad frente al cambio climático. Luego, la indicación 86 de los senadores señora Orden y el señor Girardi para agregar a continuación de la expresión naturales la frase de manera progresiva o transformacional. Y las 87, 88 y 89 es para incluir después de la voz beneficiosa y reducir su vulnerabilidad. Esas son las 3 indicaciones, presidente. Perfecto. Se ofrece la palabra. Presidente. Paulina. A riesgo de hablar mucho, por su No, intermedio adelante, acá. adelante. No, lo que pasa, le quería comentar que hemos estado trabajando también las definiciones con los asesores y entendemos que acá, tal como señaló Magdalena, el objeto es incorporar, agregar a la definición reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Y esa sería, digamos, la propuesta, o sea, agregar después de evitar los daños, agregar las siguientes menciones: reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia o aprovechar las oportunidades beneficiosas, que es lo que ya contemplaba la definición, y entendemos que esas menciones permitirían recoger las indicaciones de los senadores. Perfecto. Se ofrece la palabra a los colegas. Don José Urana, usted está ahí ansioso, lo veo. No, solo quería plantear, presidente, acotando lo que usted había mencionado en el punto anterior de la definición de los principios, porque si bien estamos en el punto de las definiciones, muchas de ellas también están siendo subsumidas por el principio de progresividad y otros. Entonces, desde esa mirada, si no hay acuerdo, yo le pediría, si es que finalmente también la mesa de asesores pudiese
definir aquellas indicaciones que toca la parte de las definiciones y que se subsumen con ciertos principios que también van a aprobarse. Eso, presidente. Gracias, José. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Magdalena, estamos aquí con un inconveniente porque podemos someterlo a votación, pero José, el senador Durana, ha propuesto también un concepto. Digo, si hay consenso, votemos. Si hay consenso, ojalá por unanimidad. Pero si hubiese una definición o alguien de los que han presentado las distintas indicaciones, presidente. Perfecto. No veo que nadie ha manifestado, pongámoslo en votación, entonces sí, es que no hay inconveniente y nuestra mesa técnica nos ha colaborado que no habrían observaciones. En votación el texto propuesto por la mesa técnica. Correcto. Siempre nos vamos a referir a él como... Sí. El texto propuesto. La senadora Allende... parece que no está. A favor. ¿Dijo a favor? Sí, prende el micrófono, Isabel, por favor. Pero damos todo fe que a favor. Claro. Ya. Senador Durana. A favor. Senador Latorre. A favor. Senador Proel. A favor. Presidente. A favor. 5-0 se aprueba la propuesta de la mesa técnica. Presidente, estamos en la hora. ¿Va a pedir prórroga? Sí, no, estamos en la hora. Varios me han señalado que ahí están con sesiones en paralelo y estaríamos cumpliendo la orden del día. Yo agradezco a los equipos técnicos que nos han ayudado, ahí especialmente a CR2. Identifico en Pilar, hay un equipo grande de académicos de la Universidad de Chile que tanto hemos dado todo fe en ellos, tanto el ministerio como las distintas oficinas, senadores, y también al equipo del ministerio que nos ha colaborado en esto. Y creo que aquellas indicaciones, aquellos artículos que han sido bien trabajados, damos fe también de una votación favorable y al menos hemos avanzado bastante. Vamos a convocar para la próxima semana para darle el mayor ritmo y ir despejando, y también insisto y reitero, por favor, que nos ayuden en el principio pilar de los principios, bien digo, de poder incorporar cada uno. No ha habido ningún principio que sea rechazado de facto porque no corresponde, sino que más bien son temas de ubicación. Agradecer ahí a Juan Ignacio, a Isabel y a cada uno que ha hecho su contribución para redactarlos de la mejor manera. Ahí pediría especial preocupación, Isabel o Pilar, que nos ayudaras a, lo que digo yo, a la definición, que seamos concordantes internacionalmente, que no sea redundante, pero sí que incluya aquellos aspectos intergeneracionales, ecosistémicos, justicia climática, elementos que nos ayuden a tener mejor instrumento como ley de cambio climático. Agradecerle a todos por su concurrencia y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido. Gracias.